con Juan Martínez Leal y eso, que Sí, estuviste sí. ahí hablando y contando cosas, muy bien, vamos. ¿Estuviste tú? Sí. ¿Y estuviste cuando lo del 25 de mayo? Este viernes, No, allí en la sede universitaria. la sede no, estaba en Aquello casa. estuvo precioso. Cuando el libro, ¿Perdón? la presentación del libro, Sí, del libro del 25 de mayo. Es que el autor decía que Gastón Castelló le había dicho que no había que ir a una guerra, que había soñado que Gastón le había dicho que no había que ir a una guerra, que las guerras y las balas, que no se... Y yo dije, bueno, pero una guerra no es una cosa casual, una guerra la provoca uno es el agresor y el otro es el agredido, y el agredido tiene que defenderse. O sea que nosotros no hubiéramos querido ir a la guerra, nos la impusieron. o sea, que discutiste con el autor. ¿Perdón? Que discutiste con el autor. No, soy una gran amiga suya. Cuando queráis. ¿Ya? Sí. Bueno, a nosotros nos interesa todo lo que recuerdes, pero tú tranquila, lo que te vaya viniendo a la cabeza. Yo te voy preguntando si quieres o... Habla más fuerte que no te oigo. Ya, claro. No es que antes no oigo muy bien. Digo que yo te voy preguntando si quieres y tú ya vas contando tranquilamente. Bueno, naciste en 1921. ¿Cómo? Nací el 9 de abril de 1921, ¿Dónde? en Alicante. ¿Y tu familia, en qué trabajan tus padres? Mis padres tenían un café en la calle San Vicente, lo que después ha sido el cine Carlos III. Era el café Benacantil de mis padres. Era salón de billares, era club de ajedrez, era muy grande aquello. ¿Y era muy concurrido? ¿Iba mucha gente? Sí, no solo en el barrio, todo Alicante. Era un café muy conocido, mi madre guisaba muy bien y a veces hacía comidas para grupos que se presentaban y que le pedían. Pero era un café muy popular, la gente, iba muchísima gente, y no sé, mi hermano y yo éramos Vicentín y Marinita. Oye, hace nada, yo tenía ya 50, 60 y 70 años, y venía a Alicante y la gente me decía, ¡adiós, Marinita! Vamos, lo de Marinita con 60 años caía un poco raro. ¿Y tú estudiaste dónde? El bachillerato en Alicante, hasta quinto, que estalló la guerra. Al estallar la guerra, el Socorro Rojo me reclamó. Yo trabajé primero con los niños de Asturias, los que venían, los hijos de los revolucionarios, y en el Socorro Rojo Internacional, en Mujeres Antifascistas, estaba en la dirección de los 3 sitios, pero de los 3 sitios no, de los niños de Asturias no es donde yo empecé. ¿Quién dirigía aquello? ¿Perdón? ¿Quién dirigía lo de los niños de Asturias? Doña Manolita Luque, de Unión de Izquierda Republicana, o de Unión Republicana, una cosa así, una organización de esas. Y bueno, pues de allí pasé al Socorro Rojo y estuve trabajando pues 2 meses de verano. Pero ya llegó octubre, se abrió el curso, y entonces el Socorro Rojo mandó una carta al instituto, al director, diciendo que la alumna Marina Alcina hacía falta para la causa de la República y no podía, tenía que interrumpir el bachillerato, pero que cuando se acabara la guerra se me dieran todas las facilidades para terminarlo. Cuando después de estar en la cárcel 3 veces ya me presenté para terminar el bachillerato, me sacaron la carta aquella para decirme que no podía hacerlo. Pero el juez que instruyó mi expediente, no el que me juzgó, el que instruyó mi expediente, José Niñoles, era un muchacho joven, muy agradable, muy amable. Cuando se lo dije me dijo, no te preocupes. Me llevó a la Escuela de Comercio, me presentó a don Juan, el director, y entonces hice peritaje de comercio. Me conmutaron bastantes materias porque ya tenía todos los años de bachillerato y nada más.
Entonces, ¿estabas en el instituto cuando empezó la República? Cuando empezó la República empezó en el 31, estaba en el colegio, tenía 10 años. De París, no sé qué organización, me llamaron y me preguntaron que qué había sentido yo cuando estalló la República. Yo dije que una alegría muy grande porque me vinieron a buscar al colegio 2 horas antes de lo acostumbrado y tuve más tiempo para jugar. Yo era una niña. Para mí la República en realidad empezó con el 16 de febrero del 36. Aquella fue para mí la verdadera República, pero duró muy poco, claro. Por el Frente Popular, ¿no? Sí. ¿Qué recuerdas de las elecciones del Frente Popular? De las elecciones del Frente Popular, pues poco. Yo trabajaba mucho y no sé, pero todavía no estaba muy metida en todo, ¿comprendes? Fue entonces cuando empecé yo estaba en el instituto, entonces con el Frente Popular sí que estaba ya haciendo el bachillerato. Y bueno, pues éramos muchos, el director era don José Lafuente, una maravillosa persona, un encanto. Después vino, ya cuando estalló la guerra, porque yo empecé en la guerra. Y fue cuando el Socorro Rojo ya dijo que no podía ser, que yo no podía asistir. Pero el director que vino después era un dirigente del partido, pero nosotros no lo sabíamos nadie. Era un poco sordo y nos daba unas explicaciones maravillosas de lo que era el imperialismo, de lo que era el fascismo. Decía, unos señores están en una isla jugando tan tranquilos y viven tan felices, y de pronto pasa un transatlántico y se les ocurre que esa libertad no es buena, que eso no, que tienen que enseñarles a usar el tenedor y el cuchillo comiendo, y entonces van a domesticarlos, y ese es el imperialismo. Se apoderan de ese para... ¿Y tú conocías la FUE? A la FUE, claro, y era miembro de la FUE. ¿Y qué hacíais? Bueno, era preocuparnos de los estudiantes, era el trabajo de los estudiantes, organizar las cosas, cuando había actos que preparar, cuando había cosas que hacer, y teníamos a todos los estudiantes catalogados, éramos muchísimos. Muy bien, ¿y el Socorro Rojo, en concreto, qué hacías? ¿Ayudabas a los niños? En el Socorro Rojo empecé con el teléfono, de telefonista, pero ya seguí trabajando y era miembro del comité provincial. Acabé siendo miembro del comité provincial. Me dedicaba a la cosa de los evacuados de Málaga, de todos los que venían de Andalucía, donde estaban entrando las tropas nacionales, venían para acá. Y yo me dedicaba a eso, a organizar la hospitalidad de esa gente, de todos esos. ¿Y qué hacíais? ¿Lo repartíais por casas? En principio sí, pero se les dejaban sitios donde estar, pero la mayoría iban a casas particulares. Los niños sobre todo nosotros en Alicante teníamos un niño de Madrid, Manolo Hijosa, que en realidad fue para mí un hermano. ¿Y él llegó en la guerra o llegó antes? ¿Cómo? ¿El niño llegó en la guerra o en el 34? No, después de la guerra, en plena guerra, pero ya bastante avanzada, cuando las tropas estaban en Madrid luchando. El niño era evacuado de Madrid. Claro. O sea que fue ya muy adelantada la guerra. Bien, ¿y del Socorro Rojo dónde pasaste? Al partido. Mujeres antifascistas y el partido. Pero mujeres antifascistas eran miembro del comité provincial. Y bueno, nos reuníamos, organizábamos cosas, actos, cuando las brigadas internacionales, justamente las brigadas internacionales, ya cuando se marcharon, porque el Comité de la Intervención Europeo dijo que no se podía intervenir en la guerra de España, que todos los extranjeros tenían que salir. El gobierno republicano, muy obediente,
hizo salir a las brigadas internacionales. En la otra zona, al revés, entraron más alemanes y más italianos. Pero aquí en esta zona se respetó y se marcharon. ¿Por qué decía yo esto? Porque hicisteis una despedida, no sé. Ah, sí. Les hicimos, un grupo de oficiales pasó por Alicante para embarcar, oficiales de las brigadas internacionales. Y estuvimos allí, en el ayuntamiento se improvisó un acto, un vino de honor, vinieron las chicas de Unión de Muchachas, se hizo una especie de baile, y cuando estaba todo aquello, el que era secretario, don Juan, que era secretario del ayuntamiento, vino y me dijo: Marinita, ¿tendría usted inconveniente en bailar conmigo? Y le dije: no, encantada, don Juan. Y me dijo: es que llevo tantísimos años en el ayuntamiento y es la primera vez que voy a bailar con un concejal. Claro, porque no había habido mujeres. O sea, que fuiste la primera mujer concejal. Creo que hubo una señora que estuvo muy poco tiempo y que no... Tengo entendido, no lo sé. Lo que sí fue, la calle me la han puesto por haber sido la concejal más joven que ha tenido el ayuntamiento, porque tenía exactamente 17 años. ¿Y por qué te eligieron? ¿Qué recuerdas cuando te lo dijeron, cuando te lo propusieron? Bueno, me lo propusieron en el partido, y que fuera concejal del partido, y efectivamente lo acepté y fui de concejal. ¿Pero no tenías miedo o no tenías muchas ganas? No sé, ¿qué sentías? Sí, entonces es que no sé cómo te explicaría. Teníamos todos un entusiasmo enorme. Nos habían agredido, teníamos que defendernos. Y aquello era un acto de defensa, no era un acto de ataque, ¿no? Y teníamos mucho entusiasmo. Yo me acuerdo de la gente en general, de todos los amigos, de todos. Era un amor a la República enorme. Y la necesidad de defenderla y de impedir que aquello se hundiera, como se acabó hundiendo. ¿Y en tu familia había más comunistas? Todos, mi padre y mi madre no, mi padre y mi hermano. Los tres éramos del partido. ¿Y cuando tú entras en el partido? Mi hermano fue comisario durante la guerra, comisario en el frente, y todo eso. ¿Pero tú no empezaste en Izquierda Republicana? Por lo que Sí, bueno, pues, pero no llegué a militar en Izquierda Republicana, entré a ayudarles para la cosa de los niños y todo eso, pero nada más, no. Al poco tiempo, bueno, tampoco, ya en el 37, la guerra empezó en el 36, en abril del 37 ingresé en el partido y me mandaron a la escuela de formación política y ahí estuve en Alicante, aquí en San Vicente, en una finca al lado de Rabasa, al campo de aviación. Cuando venían a bombardear Rabasa, es como si vinieran a bombardearnos a nosotros, porque nos separaba una alambrada, nada más pequeñita. Y bueno, pues eso. ¿Y en esa escuela qué estudiabais? En general, lo primero, el programa del partido. Y el movimiento internacional, y las circunstancias que rodeaban todo. Allí en la escuela vinieron a bombardear 2 veces el campo de Rabasa, hicimos unas zanjas en el suelo y allí nos metíamos cuando venían a bombardear. ¿Eres muchos alumnos? Bueno, yo ahora mismo no me acuerdo, pero sí, unos 30. Pero eran cursos que se hacían. Y yo salí de allí para ya empezar a trabajar en el partido ya más seriamente, en cargos ya más definidos, más precisos. Y bueno, pues es que, no sé, hace tantísimos años
Yo son 86 los que tengo ya, que se me olvidan muchas cosas, pero en fin, en cualquier caso... Yo te pregunto, ¿eras concejal entonces de Bellas Artes? De Bellas Artes, sí. ¿Y qué hacíais? No tuvo tiempo. En realidad éramos apagafuegos, era la guerra y teníamos que acudir a todo lo que había, los problemas de harina, de todo, del ayuntamiento. Pero yo hablé con don Ramón, que era el profesor de dibujo del instituto, porque iba a preparar unos programas para incentivar el amor de los niños al estudio, al dibujo. Solo que, ya te digo, aquello se iba postergando porque en el ayuntamiento teníamos trabajo para pero todos los problemas diarios que la guerra conlleva. ¿Y no tuviste problemas por ser la única mujer allí? ¿Cómo problemas? No, si te sentías cómoda o notabas que la gente, sí. En fin, que los compañeros eran un poco así... No, en general muy bien, muy a gusto. Solo uno de ellos, que fue alcalde, me resisto a contarlo, pero vaya, que fue alcalde, dijo que era muy bajito, era gordito y bajito. Dijo que a él las mujeres solo le gustaban en el plano horizontal. Yo dije, sí, claro, es que con lo bajito que eres de la única forma que nos alcanzas. Me aplaudieron y todos los compañeros. En general he tenido el respeto, a mí no me ha faltado nunca nadie al respeto. Han sido todos correctísimos conmigo, unos compañeros maravillosos, y yo no me he sentido nunca, no sé, afectada por mi condición de mujer, en absoluto, en absoluto. Y en el ayuntamiento, además de concejales del PC, ¿de qué otros grupos políticos había? Estaba la FAI, la Federación Anarquista Ibérica, de los anarquistas, y el sindicato de los anarquistas, que era la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo. Estaban los sindicalistas, estaba Izquierda Republicana, Unión Republicana, los comunistas, los socialistas, evidentemente. Los socialistas eran de los que más había. Muy bien. Y yo lo que hice, pues aprender mucho, porque yo era muy jovencilla, iba abriendo los ojos cada día a los problemas, pero fueron todos unos compañeros tan maravillosos para mí, que me formaron, me ayudaron enormemente, y yo cada día me iba despertando más y cada día iba tomando más participación y comprendiendo mejor las cosas. Piensa que yo tenía 15 años cuando estalló la guerra. La vida en Alicante durante la guerra civil era difícil, imagino, ¿no? Por lo que has dicho de falta de abastecimiento de... Bueno, había los problemas naturales de una guerra, sobre todo que no nos llegaban muchos alimentos, muchas cosas. Las cosas del extranjero no llegaban, incluso en las de España, una parte de España estaba en poder de los nacionales y había problemas de suministro, problemas de abastos, problemas de todo, y había que atender a todo. Y eso era lo que se nos llevaba el tiempo. Luego había los disidentes, la quinta columna que operaba en Alicante, evidentemente. Eran los bombardeos, era el bombardeo del 25 de mayo, que fue impresionante, porque tú imagínate que fue a las 12 del día y en pleno mercado. En fin, fue todo muy triste y muy desagradable. Yo cada día me iba despertando porque la verdad es que no tenía una formación, era muy jovencilla. Me fui formando pues eso, a base de golpes, a base de oír las cosas, de todo lo que estaba ocurriendo, todo lo que pasaba. Eso fue lo que me fue formando. Y naturalmente, en buena lógica, como una persona muy humana, pues ya me iba despertando, iba comprendiendo todos los problemas, iba intentando ayudar en todo lo que pudiera.
para evitar las muertes y los bombardeos, ¿se construyeron muchos refugios? Sí, mis padres, mi padre, por ejemplo, bueno, se hicieron muchos oficiales grandes, enormes, que por cierto, cada vez que se hacía un refugio, había que sacar agua a punta pala, porque el subsuelo de Alicante era agua pura, y había que sacar agua enormemente. Y mis padres hicieron, con el permiso de los vecinos al lado, debajo del bar, en la esquina, en lo que era la pared mediera, que era la más gruesa y la más sólida, hicieron un refugio largo y estrecho, que era muy difícil que cayera una bomba allí, justo en aquel sitio. Y un refugio no muy grande, pequeño, todo lo que era el largo del bar, iba desde de la calle al frontón, al trinquete, al fondo. Y mis padres hicieron aquel refugio. Para los vecinos y la familia. Para toda la vecindad, vamos, toda la vecindad, los que podían entrar. Yo contaba en uno de los actos, contaba que precisamente había un horno que se llamaba el horno de la bomba, donde sí, un horno muy famoso, muy importante, muy bueno, doña Manuela y Paquita Santos, y en ese horno estaba, la hija era Paquita Santos, pero Paquita Santos tenía tanto miedo a las bombas que yo creo mi padre decía, no es posible, esta mujer los presente, porque casi antes de que sonara la sirena, sonando la sirena ya estaba Paquita abajo y vivía hasta unas casas más arriba, pero ya estaba Paquita abajo llamándonos para que abriéramos. Y claro, aquello, pues los vecinos venían, se metían allí abajo, la garantía de solidez, de defensa, pues relativa, claro, como todo, pero bueno, lo importante es que era muy estrechito y muy largo y que estaba debajo de la pared mediera. Era difícil que... y nada más. Y luego, ¿tú recuerdas que muchos hombres fueran al frente y en Alicante hubiera muchas mujeres? ¿Cómo? Sí, pero yo no estaba en eso y no... Sí, había muchas mujeres, claro. Y yo conocí mujeres estupendas. Conocí aquí en Alicante a Carmen Soriano, una de Callosa de Segura, que la familia vivían en Francia, en la frontera franco-italiana. Y al estallar la guerra se vinieron toda la familia, los padres y todos los hijos, a defender España. De los 3 hijos, 2 murieron en el frente. Y ellas dos, las dos, Rosario y Carmen, pues se quedaron aquí. Carmen era traductora de las brigadas internacionales, una mujer inteligentísima y guapísima, una chica impresionante. Yo me acuerdo que en la cárcel, luego cuando nos encerraron, en la cárcel, cuando Carmen pasaba, todas las presas se volvían a mirarla, era una chica encantadora y además simpaticísima y muy agradable. Pues esas dos chicas, en Callosa de Segura, cuando un hermano en el frente murió, lo mataron, había los churrichanas en el pueblo, no sé cómo se llamaban aquellos, una cosa así. Eran unos señores que eran de derechas y que habían discutido con el hijo y cuando se había ido había ahí algo raro. Y ellas, cuando murió el hermano en el frente, salieron, y Carmen y Rosario, la mayor, Rosarico, cogió una pistola y se fue mató a uno de los churrichanas. Carmen no, Carmen lo único que fue echar corriendo para cogerla, pero ya no llegó a tiempo. A Rosario la fusilaron nada más acabar la guerra, al poco tiempo, en cuanto la cogieron. A Carmen tardaron mucho en cogerla, pero cuando la cogieron también, estuvo presa mucho tiempo. Yo estuve presa con ella. Por cierto, que hubo un momento en que de Callosa llegó una orden que había que fusilarla, que se la aislara, y se la aisló. A ella, al niño pequeño que tenía, el Osete le llamábamos, un niño chiquitín, de 2 añitos.
y su madre. Ellos dos con el niño los pusieron en una habitación encerradas aparte, todo el día. Pero las funcionarias, que eran unas personas excelentes, muy agradables, dijeron que había que ayudarlas. Y a las 7, cuando tocaban retreta para todas las presas, me daban las llaves y me decían: vete y ábrele a Carmen Soriano. Y Carmen bajaba y estaba allí en el patio con nosotros hasta las 9 o las 10, con Carmen Camaño, que fue una persona inteligentísima, una maravilla. Fue secretaria del gobernador, pero en realidad acabó de gobernadora de Cuenca. Pues eso, una de las veces cuando yo fui a sacarla de la salita donde ella estaba, al cruzar el patio de la cárcel estaba al lado del reformatorio, enfrente del reformatorio, en una calle, enfrente de lo que era el estadio Bardén y el cuartel de Alicante. Y el cuartel estaba enfrente, y a las 7, cuando yo fui a sacarla, sonaba aquella musiquita de tra-ra-ra-ra-ra, que era lo de los caídos, que donde te pillara tenías que pararte y saludar, donde te pillara, y en la calle, en donde fuera. Y nos teníamos que parar y saludar en mitad del campo, en la cárcel. Y Carmen una de las veces me dijo: dentro de poco, cuando suene esto y cuando se oiga esta oración de los caídos, te acordarás de mí, porque sabía que iban a fusilar, y efectivamente la fusilaron. ¿De qué la acusaban? ¿Del asesinato de este señor? Bueno, sí, entonces no, la acusaban de haber estado con su hermana, pero ella no, ella corrió precisamente a evitar que su hermana le hiciera un disparate, pero la cogió así y ya no llegó a tiempo, ya la otra había disparado ya. Y en los pueblos esas cosas, entre derechas e izquierdas, tenía raíces muy hondas y reacciones muy violentas a veces. ¿Aquí en Alicante pasa algo parecido, que recuerdas? No. ¿Algo parecido de qué? ¿De enfrentamientos también entre vecinos o en la cárcel? Bueno, habría muchos, yo no, precisamente ahora no recuerdo. Ten en cuenta que son 86 años, que han pasado muchísimos años, que yo era muy jovencilla, que después he vivido toda una vida. Vamos con eso. ¿Perdón? Cuando se termina la guerra, ¿dónde estabas? Cuando se terminó la guerra estaba escondida. ¿Dónde? Espérate que lo recuerde todo. Al acabar la guerra, antes de acabar la guerra, cuando estaba de concejal, yo era una persona que me rebelaba con todo, ¿no? Las cosas que yo veía que no me gustaban, las decía. Me parecía que una organización, esto, que no era justo, y protestaba mucho y todo. Y me mandaron a la escuela de formación política, primero en Alicante, y luego al final de la guerra me mandaron a una escuela de formación, siendo concejal, me mandaron a una escuela de formación política en Madrid, a la Central. Por algo decía yo esto. ¿Por el final de la guerra? Sí. Bueno, el final, porque me has preguntado que dónde estaba yo al final de la guerra. Entonces el final de la guerra me pilló en la escuela, en Madrid. De allí me sacaron y me llevaron a casa de unos amigos, socialistas por cierto, los Rabasa, gente maravillosa, gente estupenda, que el padre era director de la cárcel de Ventas y que fue detenido enseguida. Y el hijo era capitán médico en el frente y también lo detuvieron enseguida. Y nos quedamos la madre, la hija, Amelia, doña María, Amelia y yo, las tres. Y allí estuve escondida un año. Estuve escondida un año, la guerra acabó, la guerra duró 3 años, pues yo estuve escondida 2 años. Y a los 2 años en un camión, tapada con una manta, me trajeron a Alicante.
a casa de unos tíos y allí estuve otro año escondida. O sea que estuve 3 años escondida, 2 años y pico, casi 3 años escondida. ¿Sin salir a la calle? Sin salir a la calle, en una habitación metida, y cuando alguien venía, a mí me metían en una habitación del fondo porque que no supiera nadie que estaba allí. Y me presenté cuando hacía ya... Me presenté en el 20, en 1920. No, ¿cómo en 1920? En el 39. No, tampoco, en el 39 acabó la guerra. En el 40, 41. En abril del 41 me presenté. ¿Aquí? Voluntariamente ya, porque ya hacía 2 años que había acabado la guerra y yo no iba a estar siempre escondida. Entonces me presenté y me encerraron, claro, me detuvieron. Primero estuve 17 días en casa y a los 17 días vinieron y me llevaron. Fue todo muy doloroso, muy violento, porque me acusaban de cosas muy desagradables. Por ejemplo, me decían que yo había sido la amante de Negrín. Una de las cosas, yo que era la criatura más insignificante, una personita joven, muy pequeña, 17 años, cuando acabó la guerra, fíjate. Yo era muy joven y me acusaban que había sido la amante de Negrín. Y yo le dije al juez, usted míreme. Yo iba sin pintar, yo era la persona más austera que te puedas imaginar. Usted míreme. ¿Usted considera que yo podía ser la amante de un señor así, de un señor mayor, ni de un joven? ¿Usted cree que con mi formación moral yo podía ser la amante de nadie? Se cayó. No, compadre, le dije yo, es que ¿con quién me puedo comparar yo? ¿Con quién? Cualquier persona, usted puede ser, cree que cualquiera, me puedo comparar con ella, que justifique que yo pudiera ser a esa edad hacer una cosa así. No compare, no compare. Y me dijo, no se preocupe, pero hay cosas que sí que están. La otra cosa que me acusaban era de ser agente del SIM, Servicio de Investigación Militar. Yo supe lo que quería decir el SIM al acabar la guerra. No tenía ni idea. Aquello era de cosa de militares. Yo que tenía que ser agente del SIM si era una niña. Y además mi trabajo era muy evidente, estaba muy a las claras. Y le dije, mire ustedes dicen que tienen el archivo, los archivos del SIM, ¿verdad? Dice, sí, ya. Y tráigame usted mi ficha. Digo, demuéstreme usted que yo estaba en el SIM. Por favor, hágase usted cuenta. ¿Usted cree que yo, una niña, entonces podía ser agente del SIM? O sea que también se comprobó que era mentira. Y ya lo que me juzgaron fue por la política. Me condenaron a 6 años y un día, pero los 6 años y un día ya estaba la amnistía como yo me presenté a los 2 años, ya había una amnistía de hasta los 12 años y un día, con lo cual del juicio me fui a casa. Estuve en la cárcel 2 meses, del juicio me fui a casa. Después estuve encerrada 2 veces más, pero eso ya por actividades clandestinas. Entonces, cuando estuviste con Carmen Soriano y Carmen Caamaño, ¿fue al principio? La primera vez, cuando me presenté al acabar la guerra. ¿Carmen Caamaño estaba también con algún niño en la cárcel? Con su hijo, con Ricardillo, pero Ricardillo que ahora es Ricardo, que es un gran amigo mío, un gran amigo. Te digo porque todo eso me lo ha regalado Ricardo, todos esos cassettes y para las películas que tengo ahí, todo eso. Ricardillo era un niño pequeño, fíjate, recién nacido, nació el 39, pero él no estuvo en la cárcel casi, muy poquito, porque la Paquita Mora, que estaba presa también, la de la ferretería Mora, famosa,
cuando salió de la cárcel, se lo llevó a casa. Y Ricardillo estuvo en su casa todo el tiempo. Y luego, cuando acabó la guerra, Carmen Camaño estuvo tanto tiempo detenida, tantos años, pues el chiquillo estuvo con ellos hasta los 8 años. Desde que nació hasta los 8 años. Carmen Camaño fue la persona más inteligente que yo he conocido en mi vida. Una persona maravillosa. Ha muerto no hace poco, no hace mucho. Lo vi en el periódico. ¿Perdón? Que lo leí en el periódico. Sí. Una persona maravillosa, inteligente. Era licenciada, bueno, ahora no sé decir. Tenía una carrera universitaria. Y ella estuvo también en el PC, ¿no? Sí, claro. Ya estuvo en el PC. Entró en el 37, en el 36 entró en el PC. ¿Y qué hacía en Alicante? En Alicante trabajar en el PC. Bueno, ella estaba destinada a los museos por su oficio, por su carrera. ¿Cómo se llamaba aquello? No me acuerdo. Si me acuerdo ya te lo diré. Pero trabajaba por la tarde, cuando salía se venía al partido. Y acabó por dejar todo y trabajar nada más que para el partido. ¿Luego dices que estuvo con el gobernador civil? ¿Perdón? ¿Con el gobernador civil? Con Jesús Monzón. Jesús Monzón, que era un encanto, una maravilla. También fue fusilado. Creó el monzonismo, que se llamó un partido que funcionó después de la guerra, y lo fusilaron. Su mujer Aurora, la mujer de Jesús, estuvo conmigo en la Escuela de Formación Política aquí en Alicante. Cuando sales de la cárcel, ¿tu padre y tu hermano han tenido algún problema? Mi padre ya estaba en la cárcel, mi padre fue juzgado conmigo y mi hermano ya estaba en la calle. Después también mi hermano fue encerrado 2 veces más. Mi padre estuvo 3 veces en la cárcel, yo 3 veces en la cárcel y mi hermano 3 veces en la cárcel. Pero por denuncias que hacían así. Entonces, cuando saliste, ¿cómo fue eso de reorganizar un poco el partido? ¿Cómo hicisteis? Bueno, eso en la clandestinidad pues funcionó, se creó el partido y había unos dirigentes que no los conocíamos y en realidad no nos conocíamos unos a otros. Trabajábamos lo que nos decían, pero que era una cosa que no nos conocíamos. Se llevaba con mucha severidad ese secreto. ¿Y qué hacíais? ¿Repartir el mundo obrero? Repartíamos el mundo obrero, teníamos reuniones, hacíamos reuniones clandestinas. Mi hermano también. Mi padre no, mi padre se mantuvo al margen. A pesar de todo, a mi padre lo detuvieron 3 veces, conmigo. La primera no, la primera fue estando yo escondida. Pero después, 2 veces que lo detuvieron, fue conmigo. Vinieron a buscarnos a medianoche, Mario Lucina y su hija Marina. Mi padre, la primera vez que lo detuvieron, yo te he dicho que teníamos un café muy grande, La primera vez que lo detuvieron a él y al camarero principal, a Fernán, que se llamaba. Y al llegar a la comisaría, había un muchacho allí sentado que venía mucho al bar, un muchacho que era medio ido, no tenía mucho conocimiento y eso, que iba allí, venía al bar y uno lo invitaba, mi padre lo invitaba, el otro le daba un vermú, el otro así. Y cuando entró mi padre en la cárcel con el camarero, ese estaba ahí sentado. Y el comisario dijo, ¿conoce usted a este muchacho? Y mi padre enseguida, protegiéndolo, creyendo que era un detenido más, dijo, claro,
una buena persona, es incapaz, es un hombre, está limitado, muy limitado. Pero no es capaz de hacer daño a nadie, es una buena persona. Si la han denunciado, piensa usted que no, que él era un inconsciente. Y el comisario le dijo, pues ese inconsciente es el que les ha detenido a ustedes, el que les ha denunciado a ustedes. Te quiero decir con esto la clase de denuncias que teníamos fíjate. El muchacho eso vio la forma de ganar algún dinero o de lo que sea y denunció a Manuel Olcina y a su hija y a Fernán, el camarero. Y otra vez a nosotros ya con Franco y eso, nos detuvieron a mi padre y a mí, porque éramos trabajadores del partido y no sé cuántos, no sé quintos. Nada, no nos probaron nada. Mi padre y yo salimos a la calle enseguida. Y luego una tercera vez, esa vez que detuvieron a mucha gente del partido y yo fui detenida también, pero los compañeros lo arreglaron y me saltaron, o sea, no salí en libertad. Estuve poco tiempo detenida también. He estado 3 veces detenida, pero poco tiempo. La tercera vez, esa que te digo, me llevaron al reformatorio y me encerraron en el tubo. El tubo era la habitación donde se metía a los condenados a muerte. Le llamábamos en el tubo. Y el comisario me dijo, ¿va usted a ir al tubo? Bueno, dijo, ¿no le importa? Le dije, no señor, no va a ser nada más que 24 horas. ¿Qué seguridad tiene usted? Dije yo, naturalmente, porque yo estaba segura de que en aquella ocasión a mí no me podían pillar en nada en aquel momento. Y mi padre y yo sabía que íbamos a salir enseguida. Y efectivamente, a la mañana siguiente vino la policía y nos sacaron. ¿Y en general las condiciones de vida en la cárcel, cómo eran? Muy bien, muy agradable, muy bien, porque estaba Carmen Camaño, estaba Carmen Soriano, había gente estupenda, había muchas maestras, era un ambiente. Ahí aprendí yo taquigrafía en la cárcel. Pero era un ambiente muy. Las funcionarias eran estupendas con nosotras, no se metían con nada. Cuando yo entré en la cárcel, mi madre no me mandaba nada más, como todas las semanas se llevaban la ropa sucia y traían ropa limpia, me mandaba nada más vestiditos blancos, para que la porquería se viera en la cárcel, que no se viera todo limpio. Pero los delantales eran tan limpios que me mandaban tan blancos, tan relucientes, que las funcionarias que llevaban delantales blancos, pues aquellos delantales no se veían tan blancos como los míos. De lo que te digo es real, ¿sabes? Y entonces me dijeron que no podía ir de blanco para que no se me confundiera con ellas, que tenía que llevar vestidos de color. Y lo que hizo mi madre fue ponerme bolsillos de color, lazos azul, un lazo azul, cosas para que se viera que no era un uniforme blanco. ¿Tenías reuniones políticas en la cárcel o era? ¿Cómo? Reuniones políticas en la cárcel, igual que teníais clases. Bueno, teníamos reuniones, pero entre nosotras no era nada importante ni nada serio. No salíamos. Era nuestra formación, continuar nuestra formación política. ¿Y la comida y todo eso, bien? Sí, me la mandaban de casa, claro. A Carmen Camaño le mandaban un día a la semana, a mí todos los días, y a Paca, una mujer que estaba allí, también un día a la semana. Entonces, Paca estaba con nosotras, nos ayudaba, nos hacía muchas cosas, y Carmen Camaño una vez a la semana también, pero mi madre todos los días. Entonces nos repartíamos la comida mía y todos los días comíamos, porque mi madre mandaba comida para más de uno, claro.
En la cárcel mi padre mantenía también a otros y así hablábamos. ¿Y había mucha gente? ¿Estaban muy hacinadas? Mira, ahora no me acuerdo cuántos, pero éramos bastantes presas. Presos, hombres había muchos más, claro. ¿Y por ejemplo teníais actividades religiosas? ¿Perdón? ¿Actividades religiosas? No. Bueno, sí, mira una cosa graciosa. Carmen Camaño era el acólito del cura. ¿La comunista? La comunista. Pero como leía muy bien y como era eso muy docta, pues ayudaba al padre Gaspar. El padre Gaspar encantado con ella. Bueno, y cuando sales de la cárcel, tu vida en Alicante, como eres una persona conocida... ¿Cómo? Cuando sales de la cárcel, eres una persona conocida en Alicante. ¿Era fácil la vida? Regular. Imagínate que trabajábamos clandestinamente, ya te puedes figurar. Era todo muy, muy difícil. Pero en fin, los compañeros eran todos buenísimos, gente muy sana, gente muy limpia, gente muy maravillosa. Las situaciones extremas crean a los individuos extremos. Los mayores ejemplos de austeridad, de trabajo serio, de todo, se daban entonces en los compañeros, efectivamente. ¿Y tu madre cómo se sentía con tanta familia entrando y saliendo de la cárcel y eso? Pues como mi madre fue la que, el alma de todo era mi madre fue la que continuó el negocio, la que lo llevó abierto, la que lo mantenía abierto, aguantando muchas cosas, claro, ya te puedes imaginar. Pero nosotros, pues nada, ¿no ves que todos nuestros amigos eran como nosotros? Bueno, ¿y cuándo te casaste? Me casé en el 44, me parece que fue. ¿Aquí en Alicante? Sí. Conocí a un muchacho de Bilbao que vino y me casé con él. Era una buena persona, hemos estado casados muchísimos años. Murió ya muy mayor. ¿Y tú, cuándo seguiste viviendo en Alicante siempre? No, nos marchamos. Mi marido trabajaba en Navarro de los aceites, y entonces fíjate lo que eran los aceites, no había aceite, y a mi marido lo delegaron a Madrid y nos marchamos a Madrid. Y viví unos cuantos años en Madrid. Luego vinimos a Alicante, trasladados también por eso, y aquí estuvimos en Alicante. ¿Y estuviste en Argelia? Sí, es que en el año 50 ya mi marido, cansado de todo lo que nos pasaba siempre a mí, claro, y eso, dijo vámonos al extranjero. Y no, como mi madre había nacido en Sella, pero sus padres se marcharon con ella, se la llevaron cuando tenía 3 añitos a Argel. Y entonces todas las hermanas y toda la familia de mi madre vivía en Argel. Eran pasteleros por parte de mi padre y negocios muy eso. Y todos fuimos a Argel y allí enseguida la familia nos acogió y estuvimos estupendamente. Allí trabajamos. Y te cuento una cosa curiosa. Yo me dedicaba a dar clases de español en Argelia. Y un día un amigo de la familia me dijo, vete a ver al cónsul de Grecia, que él te va a procurar alumnos de español. Y fui al cónsul de Grecia y el cónsul de Grecia me dijo, ¿usted tiene cédula española? ¿Está bien con el consulado? Dije yo, sí, yo he llegado aquí y me han hecho la cédula como a todos los españoles. Dice, pues va a ir usted a presentarse de mi parte al canciller, que era don José Cortés.
el canciller del consulado de allí le va a dar a usted la oportunidad de tener muchos alumnos ahí en el consulado español. Yo fui y me presenté. Cuando este señor vio mi currículum, yo que era taquígrafa, que dominaba el francés y el español, y todo, que tenía 5 años de bachillerato y todo, me dijo: ¿usted tendría inconveniente en ser secretaria de la Cámara de Comercio Española? Y yo entre mí dije: ¿la Cámara de Comercio Española? No, ninguno. Y me dijo: pues va usted a venirse de secretaria. Y efectivamente me puse de secretaria en la Cámara. Venía por la mañana al consulado, allí me dictaban las cartas que yo recogía y yo me las llevaba, yo las cogía en taquigrafía y luego en la Cámara de Comercio las escribía a máquina y al día siguiente se las llevaba para que él las firmara y las cursara. Le llevaba las del otro día, las siguientes que había recibido, y así íbamos todos los días. Pero aquel señor dictaba y tenía una forma de dictar muy historiada, muy así, su seguro servidor que estrecha su mano. Y un día le dije: mire, don José, usted dicta muy bien, pero esta literatura ya no es comercial en Alicante, esto ya es anacrónico, en España, esto ya es anacrónico, ya no se lleva esta literatura comercial. Si usted me permite, como lo que piden son productos o comerciantes, gente conocida en el comercio, o señores o productos o cosas que necesitan comprar de otros países, porque era de países pues eso es muy fácil. Yo le consulto a usted por teléfono y yo redacto las cartas de contestación, si le parece. Lo hacemos un día así, si no le gusta, seguimos como ahora, a mí me da igual, yo es por usted. Y me dijo: me parece muy bien. Y el primer día le llevé 14 cartas. Cuando las cogió y empezó a leer, en la segunda o en la tercera, dijo: un momentito. Se levantó y se entró. Y al rato salió con un señor elegantísimo, mayor, un señor muy elegante, que me dijo: ¿usted tendría inconveniente en ser mi secretaria? Era el cónsul general de España. Yo le dije: no, pero no puedo serlo. Y me dijo: ¿por qué? Le dije: porque yo he estado procesada 3 veces, he estado en la cárcel. Me dijo: Marina, usted es mi secretaria. Usted tiene formación para esto, y aquí estamos en el extranjero. Esta noche me voy a Madrid a deshacer su expediente. Y se vino a Madrid. A los 8 días volvió. Me dijo: Marina, no he podido. Le dije: señor ministro, ya se lo dije yo, si eso ya se lo dije. Y me dijo: no, pero no importa. Usted lo que no puede ser es funcionaria del gobierno, del Estado. Usted no puede cobrar, no tiene que está como secretaria particular mía, pero sin cobrar del ministerio. Pues muy bien. A mí me daba igual. Yo cobraba mi sueldo. Aquello era lo más inocuo que te puedas imaginar. Nada, fíjate, un trabajo de secretaria del ministro en Argel. Y así estuve 12 años. Hasta que a los 12 años nos vinimos a Alicante ya. Nos vinimos aquí. Y ya nos quedamos en Madrid. Y entré a trabajar en la editorial Aguilar. Y en la editorial Aguilar he trabajado hasta que me jubilé. Me jubilé muy joven. Tengo una pensión muy reducida porque mi mamá se puso muy malita y yo no podía consentir que se muriera solita o con la asistenta que teníamos. Y me dejé de trabajar para cuidarla. Y me alegré porque murió en mis brazos. ¿Y el resto de la familia? ¿Perdón? ¿Tu padre y tu hermano continuaron trabajando aquí sin problemas? Mi padre trabajó en el bar, en el café,
llevando el café hasta última hora. Y mi madre, pues también igual. ¿Y tu hermano? Y mi hermano, cuando nos marchamos al extranjero, se vinieron con nosotros. ¿Comprendes? Cerraron el bar y se vinieron con nosotros. Y en Argel estuvieron, pues nada, ahí con nosotros viviendo. Ya eran mayores y cuando nos vinimos, pues nos vinimos todos a Madrid. Y en Madrid, en Argel murió primero mi hija, esa fotografía. A los 11 meses murió mi padre y a los 11 meses murió mi hermano de un cáncer. Mi hermano murió a los 46 años. Mi hermano era escultor. ¿Conocéis Santa María del Che, la iglesia? Que es famosa. El padre y el hijo sentados en los sillones, en los tronos que están, tienen más de 2 metros de altura. Y luego todos los angelitos, todo eso, está todo reconstruido por mi hermano cuando salió de la cárcel. Lo llamaron y fue el escultor que hizo aquello. Naturalmente su nombre no costaba para nada, ahora sí, ahora ya cuesta. Hace poco tiempo he tenido yo una carta de un folleto que ha publicado el alcalde, o Manolo Rodríguez, que era alcalde antes, en el que dice que el autor de las imágenes del altar era un comunista. ¿Y en Argelia os relacionabais con otros españoles? Con todos los amigos, con todos los refugiados, con los Velasco, con quien más amistad tuvimos. Muy bien, con mucho... O sea, que había allí una comunidad española importante. Sí, española muchos, muchísimos. Y luego yo tenía toda la familia, porque mis amigos... No, espera. Vamos a terminar si quieres. ¿Allá? Sí, que ha venido. Claro. Ya, ¿qué tiene prisa? Sí. Bueno, pues nada. No, pero que le pregunten lo último, dice. Lo que quieras. No. ¿No? Nada más, si no hay nada más. Nada más. Digo, solamente, ¿en Argel tenías reuniones políticas también? ¿O ya...? No, en Argel no. No había nada organizado allí. Y si lo había, no. Cuando volvisteis y murió Franco y eso, ¿qué sentiste? Imagínate. No, pero cuéntenoslo, que ahora se puede contar. Pero bueno, que pues una alegría infinita, porque recobrábamos la personalidad real que teníamos cada uno. Y era fabuloso, fue... ¿Y cuándo volviste a entrar en contacto con los compañeros de aquí de Alicante? He estado en contacto siempre con Alicante, con los compañeros de Alicante. Eso, el contacto no se ha perdido. Claro que estaba yo en Madrid. En Madrid actué en la editorial Aguilar, teníamos un grupo, una célula comunista que trabajaba maravillosamente. ¿Y la legalización del partido? La legalización del partido, imagínate. Otra fiesta. Imagínate. ¿Eso dónde lo viviste, en Madrid? En Madrid. ¿El 23F cómo lo vivió? El 23F, pues eso, no me acuerdo. Es que ya son tantos años, han pasado tantas cosas que ya no me acuerdo. Por ejemplo, ¿conociste a Pasionaria? ¿A Dolores? Sí, en un acto. Bueno, en varios actos, pero sobre todo en un acto. Era estupenda, era una persona maravillosa. Conocí a muchas personas estupendas. Carmen Camaño era una maravilla. Carmen Soriano también. Aurora, la mujer de Jesús, la compañera de Jesús, el gobernador también. Pero en general había muchas personas maravillosas, mucha gente que trabajaba, sobre todo que trabajaban con un entusiasmo y una entrega enorme. Y nada más. Ya, y solo una cosa, que la situación actual crees que es muy distinta política, la política actual. Que si es distinta, totalmente, absolutamente. La prueba, fíjate,
absolutamente diferente. Ninguna relación. ¿Y por qué? Yo creí que con la transición, que a partir de la transición las cosas... Pero la gente no quiere saber nada, la gente va a lo suyo, al medro personal y nada más. Muchas gracias. Por favor, agradecida a ti. ¿Vais a tomar alguna cosa? No. Tú tienes prisa, tranquila, que te están esperando. No, si van a subir aquí. Van a subir. Sí. No. Vamos a sumar las sentencias de favor. Por favor, le puede pegar la mano de ¿Sí? todo el mundo coincide en eso, de hecho, ahorita van a ir a la calle. ¿El qué? Sí. Sí. Luego eso fue una republicana. ¿Te ayudo a que lo ponga de alguna forma? Mira, vendrás a Camacho. ¿Qué hacer? Uy, libro, mira. Mira. Pasa, mira. Mira. Y le gusta mucho la música también, ¿no? Hombre, ¿tú qué crees? Está todo lleno, sí. Yo cuando... ¿Qué viene acompañada? Estas mujeres no vienen jóvenes contigo ahí. Oye, Da gusto reunirse con gente joven. desde mis años... Sí, de 3 años. ¿Ese señor estaba aquí sentado? No. Mira, yo ¿Quién? Este señor, si estaba ¿Ese sentado. señor? Me voy Es allá. una chica. Este señor, Es una chica. De joven. Claro. que me rodeo de gente joven. Claro, Mira. todos los jóvenes son amigos tuyos. Pero mira qué gente más encantadora. ¿Tú ves? Claro que sí. Claro. Es hija de Paco Moreno. Pues aquí estamos. Las escaleras esas son tremendas, ¿eh? Pero Pero tiene si no tiene las tela tuviera, marinera para yo subir tendría eso. que ir a un gimnasio. Eso es verdad. Igual. Y tienen que destrozar mucho. No, que no hay lugar, que tenía que, no podía hacer. Pero ahora ponen unos pequeños. Claro, que es claro el pueblo de mi Yo casa. no, mira, lo tengo todo hecho ya. No tengo ninguna prisa. Hasta la noche de las 10 que me acueste. Ay, Mira, tu nieto también trabaja con una cosa de estas, ¿no? ¿eh? Tu nieto. Mi Con la nieta, pegada de la luz. y mi nieta es arquitecta. Ala. Pues en la ciudad de la luz eso necesitan ahí muchas, ¿no? ¿No? Se trae- Ha venido él a trabajar aquí. ¿Sí? Tengo un año más. Lo dice siempre como si fuera un título Pues nobiliario. yo tenía un año y tú no estabas en el limbo. ¿Y de qué se conoce? Desde De pequeñitas. toda la vida. De toda desde la vida. pequeñitas. Una gran amistad. Es el mejor sentimiento de la vida. Además compartimos el segundo apellido. Yo soy Ursina González Yo Mira y ella es González. Mira González. Pero no... Y de familia nada. No, No. Pero de afinidad y de amistad, más que familia. toda la vida. Toda la vida. ¿Pero qué? Porque ella ha ido por la calle de la amargura. Por la cárcel y por todo. Y que claro, yo lo he vivido eso detrás de la cortina. Me ha hecho mucho padre. Está aquí de milagro. Hoy he visto ahí una fotografía, ahí, de un Ángel Pascual de Besa, que si te llegan a coger a ti en Alicante, te habían matado como a él lo mataron. Naturalmente. Sí. Está aquí, don Ángel Pascual. ¿Sí?
No, Eliseo Gómez Serrano. Don Eliseo Gómez Serrano, sí que es verdad. Es Hombre, verdad. claro que es verdad. Don Eliseo Gómez, es que me confundo. 88 años que voy a cumplir. Marina es que es seria. ella ¿Qué va? siempre- Marina no sería. Bueno, pero por regla general, el que está siempre riéndose soy yo. No, Ella me me digas ríe. eso, sí. Ella me ríe. ¿De qué te ríes? Me río de cualquier cosa. ¿Iban al colegio juntas? No, eso no. Pero de la calle y de ser Sí, vecinas y sí, eso. de jugar y de todo eso, sí. Pero de pequeñitas Sí, sí, también. sí, sí, sí.